Shalom, shalom. ¿Sabía usted que no todas las ofrendas en la Biblia eran iguales? Y mientras la mayoría pedía lo que era harina de trigo fino, cuando se trataba de la mujer en sospecha de adulterio, se pedía cebada. Mm, ¿Por qué esta distinción tan radical? Bueno, hoy descubriremos el profundo simbolismo que hay detrás de esta medida y por qué revelaba sobre el corazón humano. Yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino. Y bien contenta que estoy porque ustedes están allí junto conmigo, ¿verdad? Estudiando lo que es la palabra del Eterno. Hoy les comparto acerca de lo que es la parashá Naso. Y de esta parashá vamos a ver cómo la harina de cebada era justamente una ofrenda para la sospecha de adulterio. Vamos a ver este misterio y vamos a leer desde el contexto cultural, la legalidad bíblica y, por supuesto, de la esfera de honor y vergüenza que nos enseñó nuestro maestro Rico Cortés. Vamos a número 5 del 12 al 15 y dice así: un hombre cuya mujer se descarriare y cometiere traición contra él, pudiendo yacer un hombre con ella carnalmente, a escondidas de los ojos de su esposo, ocultándose ella y contaminándose. Aunque testigo no hubo contra ella, ni ella tampoco habiendo sido forzada, o le acometiera un espíritu de celo habiéndole advertido a su esposa, y ella se ha contaminado, o le acomete un espíritu de celo habiendo advertido a su esposa, pero ella no se ha contaminado, traerá tal hombre a su esposa al Cohen y traerá ofrenda farinácea por ella, un décimo de efa de harina de cebada sin ponerle incienso, pues ofrenda farinácea por celo es. Ofrenda memorial, farinácea, recordatorio de iniquidad. Entonces vamos a ver dos posiciones, ¿verdad? Que cuando un hombre, ¿verdad?, estaba casado y sospechaba que su esposa podía haber tenido o estado en adulterio con otro hombre, bien sea porque él se le acomete un espíritu de celo, como dice la palabra, existía pues dos posiciones: o realmente ella sí estaba contaminada, o bien ella no estaba contaminada. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Tenía que llevar pues a su esposa frente al Cohen, pero tenía que llevar una ofrenda. Y esta ofrenda era una ofrenda de cebada, como dice la palabra. ¿Ok? Pero este tipo de ofrenda evidentemente no tenía en realidad ningún aditivo, no tenía lo que es incienso, que la mayoría de las veces se le colocaba incienso y se le colocaba aceite, ¿verdad? Y se entregaba al Cohen. Bueno, en esta oportunidad, ese décimo de efa de harina de cebada no llevaba incienso y por supuesto tampoco tenía aceite. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico y social. Primero, para saber un poquito qué es un EFA. Y un EFA es una unidad de medida estándar para granos y harinas, era una medida. ¿Ok? Es aproximadamente 22 litros. Es decir, si uno tiene un contenedor grande, como por ejemplo, podemos tener un contenedor grande de pintura, ¿verdad? Y se le agrega a eso aceite que tenga más o menos unos 22 litros, ¿verdad? Dentro, bueno, se sacaba lo que es un décimo. Este décimo representaría ¿cuánto? Bueno, representa prácticamente de los 22 litros, sería 2 litros 200. ¿Ok? Si eso usted lo llena de harina, pues era más o menos de 1,6 hasta 2 kilos de harina. Eso es lo que es. Esta medida es la que aparece en el ritual de sospecha también de Números 5, verso 15, ¿verdad? Y representaba la provisión diaria básica de una persona. Al presentarla se entregaba el sustento de un día entero de sustento ante el Eterno. Interesante, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué cebada y por qué no fue trigo?
¿O por qué, por ejemplo, no era otro tipo de harina? ¿Por qué tenía que ser de cebada? Y esto nos lo enseñó nuestro maestro Rico Cortés, porque siempre tenemos que preguntarnos, ¿verdad? El por qué, el dónde o a quién, ¿sí? Y en esta oportunidad vemos que la diferencia con otro tipo de ofrendas que eran ofrendas gratas ante el Eterno. Se usaba el que se usaba, pues el flor de harina, era una harina de trigo, que se cernía, era lo mejor, lo más fino que podía obtenerse de estas harinas. Pero en esta oportunidad la ofrenda era de cebada. La cebada, como hemos dicho, tiene mucho simbolismo. Implica humildad y humillación. Al obligar a presentar la cebada en lugar de trigo, se le estaba rebajando simbólicamente a un nivel animal de la clase más pobre. ¿Qué significa eso? Que la cebada no solamente era de las personas pobres, sino que inclusive se le daba a los animales. Por lo tanto, representaba que esta persona, ¿verdad? Había cometido un pecado de tipo moral en donde estaba rebajada a un acto, vamos a decir, animal o carnal, no espiritual. Esa misma persona se había rebajado, ¿verdad? Hasta ese tipo de estatus. También significaba sin honra. Al no llevar aceite ni incienso, le daban, que era lo que le daba el buen sabor y el aroma, pues a esa harina, la ofrenda era tosca y amarga, como el pecado que se intentaba descubrir. Acuérdense que aquí no había ningún tipo de testigo, no había evidencia de que ella realmente estaba en adulterio. Era simplemente una sospecha que tenía su esposo con representación a ella, pero realmente él no tenía ninguna pues evidencia del mismo. También representa justicia, que es un recordatorio de que nada queda oculto ante el Eterno. Así que vamos a ver entonces también que la harina de cebada, según lo que es nuestros académicos, dice que en la Mishnah señala que la cebada era considerada también un alimento para el ganado. ¿Ve? Lo mismo que habíamos dicho. Esto simbolizaba que la mujer y el acto sospechado se había rebajado a un nivel instintivo o bestial, perdiendo su identidad del comportamiento humano. Y esto lo consigue en la Mishnah. Aquí va a tener todas las referencias académicas. La ausencia de aceite e incienso, según el Talmud, dice que las ofrendas normales incluían el aceite, símbolo de alegría, e incienso, que era fragancia grata. En este caso de la mujer sospechosa se prohibía ambos, porque no era una ocasión de gozo, sino de un memorial de iniquidad destinado a sacar a la luz el pecado grave. También era ofrenda de los pobres. La cebada era el grano más económico, más barato. Al usarlo se despojaba de la ofrenda de cualquier valor ornamental y de estatus, dejando solo la cruda realidad de la sospecha ante el Cohen o el sacerdote. Ok, bien. ¿Por qué entonces era un décimo de cebada? Ok, en ese entonces, ¿era mucho o realmente era poco? Es decir, para la persona, ¿eso era una gran cantidad o era muy poco, lo que es un décimo? Es decir, una décima parte, que ya lo vimos, que era de un efa, ¿verdad? O un efa. Bueno, para un individuo era la cantidad justa y suficiente para subsistir un día, ni más ni menos. Se vincula al maná, o sea, la Mishnah lo vincula al maná. ¿Por qué? Porque era la medida exacta que Dios ordenó a recoger al israelita diariamente del Homer, ¿verdad? Simbolizando la provisión básica necesaria. Es decir, que esta medida del Homer, el décimo, era o representaba lo exacto que era suficiente para sostener la vida de una persona en ese día. Ni más ni menos, ¿ok? Simplemente era el sustento pues básico.
Y el vínculo es exegético, es decir, así como el Homer era la porción diaria por la cabeza para sobrevivir, según Éxodo 16:16, la ofrenda representa la vida entera y el sustento del individuo puesto bajo juicio. Y en la ofrenda de celos, que era esa la medida, la literatura rabínica enfatiza que esta medida no puede ser compartida ni compartida ni aumentada, simbolizando que ante la ley la responsabilidad es estrictamente personal. Ok, en el contexto legal, vamos a ver el simbolismo del número 10, ya que es un décimo, ¿verdad? De la F. Académicamente, el décimo se asocia con la completitud del juicio y de la ley, así como los 10 mandamientos. Al llevar un décimo de Efa, la mujer representa su todo ante Dios para ser evaluado bajo la ley divina. La cantidad no era mucho en volumen, pero era el total en términos de representación. Era la vida diaria de la persona reducida en su forma más humilde y despojada de adornos para enfrentar un juicio de vida o de muerte. Y vamos a tener un dato curioso aquí. Si hoy vamos al supermercado y nosotros compramos pues lo que es, ok, un kilo y medio o por ejemplo 2 kilos de harina, eso nos puede costar entre, depende del supermercado y donde usted viva, entre 1,5 y hasta $3, ¿verdad? De harina, o sea, de dólares de esa harina. Quizás para nosotros hoy en día no es mucho, pero sí le digo, en ese tiempo, wow, en ese tiempo sí representaba exactamente lo que es el sustento y la supervivencia de todo un día. Así que, mis hermanos, con esta pequeña píldora de conocimiento, ¿a qué podemos nosotros llegar a hacer un resumen? Bueno, que esta ofrenda no era una ofrenda común, ¿ok? La cebada y el grano de cebada era el más económico, era el más barato, no era el de la gente pobre, era la gente que sí era pudiente. Además, era tan económico que se lo daban también como alimento a los animales. Pero esto tenía pues un gran simbolismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era representando, simbolizando que el pecado más bien a nosotros nos rebaja, ¿verdad? Nos quita ese honor y nos lleva a una situación de... de deshonor más bien delante de las personas. Además, no llevaba aceite, no llevaba lo que era el incienso, por lo tanto era como una ofrenda tosca, una ofrenda bien amarga y el intento era sacar la verdad del momento. Así que un décimo era una medida de vida, así como lo fue el maná, ¿verdad? Que se sacaba pues como un homer y así como la entrega misma de la vida. Se trata de la vida de la persona y no caer pues en ese campo, ¿verdad? De la muerte y del pecado, cumpliendo así con la ley, así como los 10 mandamientos, bueno, representaba pues simplemente la responsabilidad que tenía la persona ante la ley, ¿m? Y que no quedara nada sin juzgar. Espero esto le haya podido ayudar a entender un poquito mejor de la ofrenda de cebada en la mujer con sospecha de adulterio. Shalom, shalom.